Bienvenidas a Impostora, un espacio donde hablamos sin filtro de lo que se siente emprender con miedo, sanar mientras creamos y descubrirnos en medio del caos. Yo soy Andreina y si alguna vez sentiste que no era suficiente, este es el lugar para ti. Hola mis amores, bienvenidas una vez más a La Impostora. Hoy, a petición de varios de ustedes, voy a hablar sobre cómo me convertí en trafficker digital. Voy a contar un poquito de la historia de cómo pasé de ser enfermera en Venezuela a digital trafficker aquí en Colombia, trabajando para varias empresas a nivel internacional, porque pues he trabajado con empresas en México, en Ecuador, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos. He tenido como un backup de clientes un tanto amplio, pero bueno, varias de ustedes me estuvieron escribiendo que cómo había hecho yo esa transición, que cómo había sido mi experiencia o qué era lo que yo había hecho para lograr convertirme pues en digital trafficker. Y esa historia inicia, vamos a ponernos cómodas, porque realmente inicia muy chévere. Inicia muy chévere porque, bueno, yo estudié enfermería en Venezuela y yo ejercí la enfermería durante 4 años aproximadamente. Yo ejercí la enfermería durante 4 años, si no estoy mal, o sea, si mis cálculos no fallan. Ojo, les estoy contando más o menos lo que recuerdo. Mi memoria no es muy buena, hay cosas que pues uno no son como tan relevantes para el cerebro y mi cerebro desecha, entonces pues no me acuerdo como exactamente las fechas, pero más o menos así pasó. O sea, está la historia más real. Yo ejercí como 4 años enfermería, yo me gradué de técnico y antesito de yo graduarme, cuando empezamos a hacer las prácticas, yo empecé a trabajar en el área de quirófano. Hice un diplomado en instrumentación quirúrgica y comencé a trabajar en quirófano en una clínica pues muy grande de la ciudad donde yo vivía, de Maracay. Y pues ahí me dieron la oportunidad de empezar y sobre todo de poner mis conocimientos a práctica. Cosa que pues yo no había hecho, porque yo nunca había estado en un quirófano, nunca había instrumentado una cirugía, entonces era todo como muy nuevo para mí. Pero bueno, yo empecé a trabajar, me encanta, realmente siempre me fascinó el tema de la instrumentación quirúrgica, lo amé desde el día uno. Yo creo que cuando yo empecé a entrar a las clases de quirófano, o sea, de cirugía, no sé, o sea, yo ahí hice como el match completo con mi carrera porque me encantaba, realmente me fascinaba estar dentro de un quirófano. Todavía puedo decir que me fascina. Ya no tengo la misma experiencia que antes y pues se me han olvidado muchas cosas, pero sí, todavía recuerdo esa sensación que me daba estar en un quirófano, pues y me encanta. Pero bueno, yo decido migrar. Yo estaba estudiando, mentira, yo estaba estudiando Derecho en la UBA, en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Yo dejé hasta el 4.º semestre de Derecho. Yo llegué hasta el 4.º semestre cuando decidí emigrar. Decido emigrar a Colombia porque era el país en el que ya yo tenía documentos. Yo contaba ya con mi cédula de colombiana porque ya mis padres me habían presentado en el consulado de Colombia en Venezuela, en Valencia, y pues ya yo tenía mi cédula y tenía mi pasaporte. Entonces para mí fue como más sencillo decir, bueno, no es lo mismo migrar con papeles que migrar sin papeles. Y bueno, nunca me arrepentí de eso. Yo entonces migré con mi mamá, nos vinimos a Colombia, llegamos a las casas de unos familiares, empecé a buscar trabajo. Obviamente como enfermera no podía porque tenía que homologar mis papeles. En ese momento ya el gobierno estaba teniendo problemas con la UC, que es la universidad donde yo soy egresada, y entonces había muchos paros, el área administrativa no trabajaba todo el tiempo, entonces esos documentos que yo necesitaba apostillar se demoraron una vida y la otra. Yo decido empezar como a buscar opciones, porque bueno, como buena migrante se me estaba acabando mis ingresos, los poquitos que me había traído. Si no estoy mal, yo viajé con $220, creo que fue lo que viajé.
Sí, mal no recuerdo. $220 fue lo que logré recolectar en ese momento para venirme con mi mamá. Mi mamá también trajo como pues un poquito. Llegamos a la casa de nuestros familiares. Mi mamá sí empezó a trabajar de una en un taller de costura. Pero pues bueno, yo nada que conseguía trabajo, mandaba hojas de vida y nada que conseguía trabajo. Me postulé, o sea, ahí fue como el primer choque cultural que yo tuve porque eh, empecé a postularme a pues, trabajos así en centro comercial, en islas. Me acuerdo clarito que me postulé a una isla que vendía forros de celulares y entonces me pedían o un curso o experiencia. Y yo, pero ¿qué experiencia necesito para vender forros de celulares? Dios mío, deme el trabajo que yo aprendo. Yo en 3 días ya eso me sé toda la vitrina. Pero no, aquí realmente funcionaba diferente, pues a pesar de que yo tenía familia en Barranquilla, no fue tan fácil. Después como de 1 mes y medio, 2 meses, más o menos intentando y buscar, yendo a entrevistas a las que todas me decían que no, un primo, una tía me hizo como el favor, el cruce con un primo. Él era gerente en lo que se llama aquí en Colombia Baloto, que es como una venta de lotería. Y pues bueno, me metió a trabajar en Baloto. Yo inicio a trabajar en Baloto y bueno, ahí me da como mi primera crisis depresiva así súper fuerte. Ahí conocí yo que era un estado de depresión porque el primer sueldo, pues bueno, lo debía completo porque como yo no conocía la moneda en sí, o sea, no, a mí los números siempre me han costado mucho. Sean en bolívares, sean en dólares, sea en la matemática que sea, siempre me han costado los números. Entonces, claro, yo viniendo de un sistema de evaluación de donde habían como 15 monedas en las que manejábamos, a acá otra moneda más, pagos de servicios que no conocía, pues allá uno paga la luz, el agua, pero entonces aquí, cuando yo llegué, aquí había quien pagaba la luz como en un proveedor, que era Electricaribe en ese momento, no estoy mal, y el otro era como Codensa, o sea, cada quien tiene como sus proveedores, entonces eso eran por códigos, en el tema de dar el vuelto, o sea, dar el cambio, me volvía, pues bueno, un mono comiendo chicle, literal, porque, pues claro, pues, o sea, no conocía la moneda. A veces la gente me decía, no, que vengo a pagar triple A. Puta, que es triple A. O sea, cosas tan básicas como esa que pues yo no sabía. Entonces realmente me empecé a frustrar muchísimo. Adicional a que en ese momento la xenofobia estaba como en pleno boom, en pleno auge, porque empezó la migración masiva justamente en ese año que yo me fui. Y empecé a recibir como mucha gente, es que esta es venezolana, es que claro, no sé qué, es muy lenta porque es venezolana, es la quita marido, o sea, me decían de cuánta cosa. Y pues obviamente por más que uno es un ser humano no fuerte, pues llega un punto en el que esas cosas también te afectan. Entonces yo decía como, bueno, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no me devuelvo a mi país? Si yo voy a pasar hambre aquí, paso hambre en mi casa. Realmente fue una decisión, o sea, fue un periodo de tiempo corto, digo corto, porque fueron como unos 3 meses, más o menos 3, 4 meses. No en Baloto yo duré nada más 2 meses, pero esa transición de los 2 meses sin trabajo, en una casa de unos familiares pues que yo no conocía, que conocí en ese momento que me recibieron, a mí y a mi madre, pues mi primer sueldo, o sea, feliz de cobrarlo y pues bueno, ya lo debía porque había quedado como descuadrada en la caja, por los vueltos que había dado mal. Luego también me pasó algo con una tarjeta que fue que la persona aquí, tú puedes pagar, no sé si todavía, pero en ese momento en el que yo trabajaba, tú puedes pagar tus tarjetas o abonar a tus tarjetas de crédito desde esas entidades de Baloto. Y una persona que iba a hacer un pago, o sea, y tú ahí, o sea, si metes mal el dedo, tejo. Yo metí mal el dedo, la persona iba a hacer un abono a la tarjeta. Y yo le di pagar a la tarjeta, es decir, le pagué su tarjeta completa. Y pues bueno, pónganse ustedes, si no estoy mal, la persona iba a abonar 400.000 pesos y yo pagué la tarjeta completa, que eran como 1 millón y algo. Entonces, claro, la diferencia me tocaba ponerla a mí. Era un descuadre mío. Yo ese día lloré, yo creo que como 3 días seguidos, porque yo decía, bueno, no he terminado de cobrar y ya lo debo, qué bola, qué hago yo trabajando, lo que estoy es perdiendo plata, esto no es para mí, yo mejor me devuelvo. Entonces, bueno, ahí yo empecé, creo que un camino de crecimiento largo, pero realmente muy enriquecedor para mí, porque en esos momentos difíciles
es en los momentos en los que yo más he salido adelante y es donde yo busco la manera de, como, literalmente como yo misma me digo, o sea, de no ahogarme. Yo cuando siento que me estoy ahogando, que me está llegando el agua al cuello, o sea, busco a ver qué salvavidas veo por ahí, qué barco, hasta dónde tengo que nadar. Empiezo a buscar soluciones. Pero eso también es muy mi manera de ser. Entonces, bueno, pasa eso y resulta que me mandan a un baloto que estaba dentro de un farmatodo. En ese baloto que estaba dentro de un farmatodo, yo conozco al gerente de esa sede y él vio cómo yo atendía a los clientes, que así me gritaran, me dijeran lo que me dijeran. Yo siempre los atendía como, ay, ay, sí, o sea, siempre les sacaba un chiste, me hacía la loca, yo no peleaba con nadie, porque realmente, pues, yo creo que yo, no sé si yo he sido como de pelear más que todo con mi familia, o sea, de hermanas y así, pero en la calle no tanto. Realmente yo en la calle no discuto con nadie. Para mí la mejor pelea es la que evito. Si tengo que reclamar por algo, pues lo reclamo sin pelear. Pero bueno, ya hay momentos en los que la gente sí me saca de quicio, que bueno, ya no hay cosa que yo pueda controlar. Entonces, bueno. Él vio la manera en la que yo trabajaba, la manera que yo atendía a la gente y sobre todo la manera en la que yo le vendía. A nosotros nos ponían como unas cuotas de que tenías que vender tanta lotería, tantos números de baloto, tantas cosas. Entonces yo tenía como muy fijadas esas cosas para poder llegar a mi meta. Porque a nosotros nos pagaban unos bonos por eso. Entonces yo decía, bueno, ya el sueldo lo tengo comprometido porque pues, ajá, me fui en descuadres del mes pasado. En este mes tengo que ganarme tales bonos para poder cobrar un poquito más. Entonces, yo me fijaba en la meta, yo a la gente le metía, o sea, a los hombres sobre todo. Esto que voy a decir puede ser algo muy funable, pero cuando uno es lindo, acá la redundancia, cuando uno es lindo es mucho más fácil realmente venderle cualquier cosa a los hombres, sobre todo si son hombres, ya ustedes saben, que por lo general son el tipo de hombres que llegan a comprar lotería y esas cosas. Entonces, como, ay, uno del jijiji, ah, pero mira, méteme tu numerito de lotería. Ah, ¿quieres la liguita? Toma, aquí tienes, mi lindo, llévatelo, llévatelo. Hazme el please, por favor. Entonces, él vio eso, que yo era como muy eh, astuta en ese sentido y que le vendía a la gente, o sea, para elevar mi ticket, le metía a la gente pues cualquier cosa. Eso es algo que dentro de mi familia también siempre me lo han dicho. Yo he tenido como una manera innata de vender, no sé por qué, porque diría que naturalmente como que no me gusta, pero se me hace fácil. Entonces es como, sí, o sea, se me hace fácil, no se me dificulta, porque va también como en mi personalidad. Entonces él me vio y me dijo como, oye, ¿te gustaría más bien ser asesora de belleza aquí en Farmatodo? Yo sé que tú estás esperando el tema del trafficker, espérate ahí, aguántate para que entiendas. Bueno, él me dijo que le pasara su hoja de vida, que por Farmatodo me podían contratar como asesora de belleza, ta, 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 ta. Yo le pasé mi hoja de vida, hice mis exámenes. Pasado como mes y medio, o sea, pasó un tiempo, pasaron como 15 días y yo renuncio a Baloto. Renuncio a Baloto porque mi paz mental me estaba costando demasiado. Yo llegué a pesar 38 kilos, yo no comía nada, lo que hacía era vomitar todo el día. Y lloraba en mis horas de receso. Yo, o sea, yo salía a la 1 de la tarde, entraba a las 3. De 1 a 3, yo lloraba todo el día. No comía, no sé, o sea, no sé ni siquiera ya qué vomitaba, porque pues, ajá, si no comía. Y en la noche, yo salía a las 9 de la noche y agarraba el Transmetro hasta mi casa, que era como más o menos una hora, hasta la casa de mis familiares. Y lo que hacía era llorar en esa hora. O sea, yo me montaba en el Transmetro y lo que hacía era llorar a moco tendido hasta que llegaba allá, me limpiaba las lágrimas para que mi mamá no las viera. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Todo chévere. Mañana será un gran día, todo. Y bueno, cuando salía otra vez al trabajo, otra vez la llorantina. Y esos fueron como mi mes y medio más o menos. Hasta que yo ya no aguanté más y dije como no, o sea, yo tengo que renunciar porque yo prefiero 10.000 veces devolverme a mi país que seguir en esta situación. Pues, o sea, mi mamá en ese momento no lo sabía, yo no lo quería decir porque, pues bueno, ella tampoco lo estaba pasando fácil. Yo nunca he sido una persona de pedir como ayuda.
Entonces, para mí fue muy difícil llevar toda esa carga yo sola. Así que, bueno, yo decidí renunciar, renuncié, me acuerdo, claro, trabajé hasta el 16 de septiembre de ese año. Yo había empezado como sí, en julio. Yo había empezado en julio, terminé en septiembre, renuncié. Y bueno, dije, o sea, ok, lo que me paguen de mi liquidación, espero que me paguen lo que debo, me hagan mi paz y salvo de lo que debo, del saldo que quedaba debiendo. Mientras tanto, voy a seguir mandando hojas de vida. Y apenas yo terminé ahí, me inscribí en un curso para visitadores médicos. Me inscribí en un programa de visitadores médicos yo dije, bueno, como tengo la carrera de enfermera, pues a lo mejor no la puedo ejercer, pero si estudio para visitadora médica, pues a lo mejor como aquí en Colombia hay mucho comercio de farmacéuticas, yo dije, bueno, por ahí me puedo meter. Yo ya había mandado mi currículo y todo con Farmatodo, ya había hecho mis exámenes, o sea, mi entrevista, pero pues, bueno, no me habían llamado. Entonces yo asumí que eso no se iba a dar. Entonces, bueno, me pagan mi liquidación, o sea, pasan como 15 días, 20 días más o menos. Yo termino mi curso, no sé qué, me pagan mi liquidación y digo, bueno, sigo mandando mis hojas de vida, pero como si no me sale nada de aquí a tal fecha, yo me devuelvo a Venezuela. Yo me devuelvo a Venezuela porque, pues, o sea, si lo estoy intentando, ya tengo 7 meses aquí, pues no pasa nada, pues me voy. Mm, Me llega mi liquidación y decidimos con mi ex irnos a gastarnos como esa mentalidad de uno, esa mentalidad de uno de 20 años. Decido irme a gastar mi liquidación en unas merecidas vacaciones de 2 días a Santa Marta. Entonces nos vamos a Santa Marta, él llega de Venezuela, nos vamos a Santa Marta, pasamos los 2 días y resulta que cuando llegamos, se suponía que nosotros llegamos, nos fuimos como martes y vinimos un jueves. Ese jueves en la noche, yo supuestamente ya ese sábado, yo me devolvía con él a Venezuela. Dije, bueno, o sea, pues no salió nada, no me llamaron de Farmatodo, no me dijeron nada. Yo me regreso para Venezuela, entonces me voy contigo. Y salimos como a las 9 de la noche, no se me olvidó, era tardísimo. Salimos a comer ahí cerca de la casa, como a las 9 de la noche, y me llaman. No, que se me podía presentar mañana a las 7 de la mañana para mis exámenes médicos porque iba a realizar el ingreso a Farmatodo. Y yo, ¿qué? De un día para otro, así, o sea, de hoy a las 9 de la mañana, mañana te presentas a las 7. Y yo, sí, claro, por supuesto. Entonces, mira, hubo un cambio de planes, entonces devuélvete tú. Yo me quedo trabajando en Farmatodo porque, ajá, me acaban de llamar, no sé qué, esto es una oportunidad, o sea, esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Bueno, yo me hago mis exámenes y todo, y como a los 7 días ya empiezo a trabajar, o sea, me dan mis uniformes y todas mis cosas, mi capacitación y empiezo a trabajar. Yo empiezo a trabajar, realmente el trabajo en Farmatodo me gustó también muchísimo, ahí conocí a varios de los que son mis amigos ahora aquí en Colombia, pude aprender muchísimo también, tanto de la vida como de el ámbito laboral y sobre todo el crecimiento laboral dentro de las organizaciones. Realmente, no sé ahora, estoy hablando que eso fue hace, ¿qué? 5 o 6 años más o menos. Farmatodo es una entidad muy buena, una oportunidad laboral para mí excelente, realmente para abrirme puertas aquí en el mercado colombiano, me abrió muchas puertas. Entonces, realmente para mí fue súper enriquecedor en todos los ámbitos. Entonces, sí trabajé muy duro porque, pues sí, no tienes horario, o sea, tienes horario de entrada, pero pues bueno, el horario de salida a veces el tema de la colaboración lo conocí acá, entonces pues me tocaba a veces quedarme un poquito más, un poquito menos, me tocaba hacer a veces cositas que no estaban como en mi área o que no eran de mi ámbito, porque yo también quería crecer obviamente dentro de Farmatodo, quería aprender y yo siempre he sido partidaria de que el aprender es lo que te hace crecer. Entonces, pues sí, a lo mejor ellos no me estaban pagando esas horas, pero yo estaba aprendiendo a manejar un sistema, a hacer cierres de cajas, a hacer seguimientos de transacciones. O sea, yo aprendí muchas cosas realmente. Entonces, yo creo que esa ha sido la magia por la que yo ahorita estoy donde estoy, porque nunca he dejado de aprender. Y aquí ya nos vamos acercando al cuento del trafficker. Estando un día yo en Farmatodo, yo conocí una persona, que a esa persona le gustó mucho cómo yo la atendí, XYZ, y me pasó como el contacto de
esta empresa de directorios médicos aquí en Colombia, un directorio online de medicina aquí en Colombia. Yo decido ir a la entrevista y todo y resulta que, bueno, que era nada más por ventas, que me iban a pagar por comisiones. Yo dije, bueno, obvio, pues yo no voy a dejar mi trabajo porque necesito el sueldo por, pues, irme pues, a vender netamente porque, pues, ay, ¿qué pasa si no vendo? Ya yo había visto lo difícil que era el mercado en Colombia. Entonces era como, no, wow, o sea, no era un tema como de visita médica, pero pues no era con un salario, no era con, o sea, nada más eran las comisiones eran muy buenas, pero pues sí, tenía que vender, para yo hacerme un salario, pues tenía que vender como ciertos servicios. Entonces, nada, pues yo hice la capacitación, todo, y al final pues me retracté. Dije como no, realmente no es lo que busco, porque pues sí, o sea, pues yo en Farmatodo ganaba muy bien, dentro de un salario normal, pues yo ganaba bien, entonces, y tenía cierta estabilidad que me permitía a mí empezar, en ese tiempo yo empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer ciertos cursos, entonces es como, bueno, pues no lo puedo dejar ahorita, porque pues ya logré lo que estaba buscando hace 7 meses. Esa persona que me entrevistó, la dueña de la creadora, la fundadora de ese directorio, estaba embarazada. Y resulta que ella estaba buscando también una persona que la ayudara para cuando ella pues se fuera de licencia, porque pues tenía que por lo menos agarrar 15 días de licencia. Y yo le propuse a ella ser esa persona. Se lo propuse yo. Porque pues sí, yo vi que ella estaba buscando la vacante y yo dije, mira, o sea, yo lo pensé, yo dije, yo quiero la oportunidad porque voy a tener más tiempo, ya había pasado un año en Farmatodo, voy a tener más tiempo disponible para seguir aprendiendo, voy a aprender algo nuevo de cosas que no conozco, porque ni siquiera sabía en ese momento que era un Drive, un archivo en Drive, y me van a enseñar. Entonces decía, pues bueno, pues gano por ambos lados, pues sí gano un poquito menos de lo que ya vengo ganando, pero lo voy a ganar en tiempo que me va a permitir a mí estudiar pues otra cosa para poder crecer. Porque yo crecí con esa mentalidad de que si estudio y aprendo las cosas que la industria necesita, me vuelvo valioso para el mercado y pues así me pagan y así voy creciendo. Esa es mi mentalidad, eso es como piensa Andreina Mercedes Boza Álvarez. No digo que tenga que ser así, no en todos los casos aplica porque no en todos casos es así, pero bueno, ese es mi caso personal. Entonces, bueno, ella me puso a prueba como unos 15 días, me dijo, mira, vamos a trabajar 2 semanas, a ver si a ti te gusta y si a mí me gusta tu trabajo y entiendes rápido. Entonces yo lo que hice fue que trabajaba con ella de 8 a 12 y como ella vivía cerca del farmatodo en el que yo trabajaba, a las 12 yo me iba a farmatodo a trabajar hasta las 9 de la noche. Entonces yo hice eso durante 2 semanas para poder adaptarme al trabajo de ella y bueno, le avisé obviamente al que era mi gerente en ese momento de, mira, estoy haciendo esto, no voy a pasar ahorita la renuncia porque ella está viendo si se adapta a mí, yo a ella, y pues obviamente no me quiero quedar sin ninguna de las dos cosas, pero lo más seguro es que sí, para que tú lo tengas en cuenta, ta, 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 ta. ¿Por qué hice yo eso? Uno, yo me llevaba súper bien con mi gerente. Y dos, otra de las cosas que yo he aprendido, y te lo voy a dejar aquí como consejo si tú lo quieres tomar o no, yo nunca me he ido de un trabajo cerrando las puertas, porque yo nunca sé cuándo lo necesite volver. Entonces, yo eso lo hice porque yo dije, bueno, o sea, si en algún momento él se va, y ya eso después pasó más adelante, él se va de la empresa y necesitan a alguien, ¿en quién van a pensar? ¿En quién van a pensar? ¿En la persona que se fue y ni avisó, que le importó 3 tiras, o en la persona que fue considerada y dijo como, bueno, mira, esta es una buena empleada, es una chica que aprende, es una persona que es responsable y pues no me va a dejar el trabajo tirado? Entonces, esas son cositas que yo he ido aplicando en todos mis trabajos, a todos mis clientes, o sea, en la modalidad en la que yo esté trabajando, siempre yo intento ser lo más profesional posible para no cerrarme las puertas a futuro. Ay, no sé si se escucha el taladro de fondo, les pido disculpa, pero es que no sé qué le pasa a mi conjunto, que si no son los perros, son los taladros. Entonces, bueno, sigamos. Bueno, ella al final acepta, me dice que sí, que bueno, que me ve muchas ganas, que hay muchas cosas que tengo que pulir, pero pues bueno, ve mi interés en aprender y que yo siempre le he aportado ideas nuevas, le decía, mira, esto lo podemos hacer, esto podemos hacerlo.
yo no sabía de temas de redes, en ese momento estaba muy nueva el tema de las redes sociales, Instagram, Facebook, todo eso estaba muy nuevo, pero como buena millennials, pues obviamente sí tenía como el interés, estaba Musical.ly en ese momento, entonces tenía como el interés de, wow, mira esto qué chévere salió, mira esta aplicación, mira esto lo podemos usar para vender por aquí. Y eso a ella le gustó mucho, que yo siempre le aportaba ideas de cosas que se me ocurrían. Entonces, a veces me mandó una vez a un congreso médico en un stand para pues vender el servicio médico y yo no, pues hagamos videos de testimonio, o sea, siempre estaba como proponiendo cosas. Eso es algo también muy valioso, sobre todo cuando son ese tipo de trabajos en los que uno quiere crecer. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar con ella me enseñó desde cero, de que era un archivo en Drive. Yo también puedo decir que, bueno, yo desde el momento uno decidí invertir en mi educación, me metí en NextU para ver qué era un storytelling, qué era un newsletter, que era, o sea, para entender ciertas cosas, empecé a estudiar, hice los cursos de Google Active, sobre todo para aprender la terminología, porque pues sí, ella ya trabajaba para una empresa en Estados Unidos, entonces pues claro, y ella era especialista, es especialista en SEO y sabe muchísimo. Entonces, yo no podía estar a la par de ella porque, bueno, yo no venía de esa área y desconocía completamente todo, pero sí estaba muy dispuesta a aprender. Y algo que yo había aprendido siendo enfermera, por eso te eché ese cuento de primero, es que la práctica y la constancia del hacer las cosas al día a día, o sea, todos los días en modo repetición, es lo que me hizo a mí volverme diestra dentro de mis cirugías. Cuando tú haces el diplomado de instrumentación quirúrgica, a ti te enseñan, pues sí, esta pinza es esto, esta pinza es aquello, hay tiempos de cirugía, hay los tiempos quirúrgicos, pero cuando tú estás en la cirugía como tal, a ti no te dicen, estamos en el tiempo 2, es hora de cambiar. No, te lo da, o sea, es algo que sucede de manera intuitiva. Pero cuando ya tú te vuelves realmente diestra y muy práctica en agarrar, en resolver, en vaina, o sea, en que ya vas viendo por dónde va el médico dentro de la cirugía y ya te adelantas a pasar esa pinza, te lo da la práctica. Y eso fue algo que yo aprendí estando ahí. Dije, ok, aquí también lo voy a aplicar. Lo apliqué en Farmatodo y lo voy a aplicar acá también. Entonces, yo todos los días en la noche veía mis videos de, ok, esto es un newsletter, esto es un story time, esto es storytelling, esto es, no sé, los highlights de Instagram, estos son... Iba estudiando las terminologías poco a poco, las repetía, me metía dentro de las plataformas para ver cómo funcionaban. Y ya ha pasado un tiempo, yo con ella duré cuatro años creo trabajando. Ya ha pasado un tiempo, se empieza a poner de moda, o sea, empieza a salir el tema de los anuncios en Meta. Entonces, cuando empiezan a salir el tema de los anuncios, ya yo tenía como un camino adelantado en temas de SEO, ya yo hacíamos posicionamiento a través de Pinterest, todo esto me lo había enseñado ella, que era una keyword, ya yo hacía seguimientos de clientes, manejaba el CRM. Entonces, yo empecé a hacer los cursos de Facebook cuando ellos sacaron, pues, que iban a poner su pauta. Incluso los cursos siguen estando de manera gratuita en Blueprint de Facebook. Entonces yo empecé a educarme con la plataforma de Facebook y como ella quería aumentar su cantidad de clientes, o sea, su cantidad de contactos de potenciales clientes, empezamos a aplicar ese conocimiento que yo estaba adquiriendo en la pauta de ella. Y ahí fue donde yo realmente empecé a aprender el tema de pauta. Porque yo veía como, mira, es que esto se hace así, pa. Mira, es que hay que segmentar de esta manera, pa. Y iba implementando con la cuenta de ella porque pues necesitábamos llegar a médicos nuevos todo el tiempo aquí en Colombia. Entonces decidimos pautar a administradores de páginas de Facebook que fuesen médicos, que tuviesen cargos médicos, etcétera. Instituciones médicas para poder llegar a esos públicos. Entonces eso nos llegaba a nosotros a un formulario y ahí a través del formulario pues llamábamos a la persona, mira, vimos que usted estaba interesado, ta, 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 ta. Entonces yo hacía de vendedora, porque esos leads los atendía yo también, o sea, eso también era como una negociación que yo tenía con ella, porque había otra persona que vendía. Pero decía, bueno, si yo estoy montando la pauta y yo ya te trabajo a ti de manera administrativa, entonces yo me encargo de esos leads porque pues, ajá, yo no tengo tiempo de hacer la parte administrativa y de paso de salir a visitar clientes. Entonces déjame, yo me encargo de llamarlos a medida que vayan llegando y voy haciendo esa gestión. Así se cerraron varios realmente y ahí fue donde empezó
todo este tema de la pauta a llamarme la atención. Ya nosotras veníamos haciendo estrategia orgánica dentro de redes sociales, pero era una estrategia que realmente era como un copy-paste. En ese momento Instagram también estaba muy nuevo y era como, bueno, pones este post y bienvenido doctor no sé qué, pero no era algo como que yo hubiese estudiado, que hubiese una ciencia detrás de eso. Ella tampoco, creo que todavía no es amante de las redes sociales, entonces no se interesaba mucho por el tema, porque tampoco le veía, o sea, la parte orgánica pues siempre ha sido como muy de hacer y ver los resultados muy a largo plazo. Ella se enfocaba full en la parte orgánica del directorio en sí para pues que los clientes que ya teníamos estuviesen contentos. Entonces, ese era como el trabajo principal de ella y el mío era buscar como estrategias nuevas y qué hacemos y qué mejoramos y qué publicamos y qué para poder atraer clientes de manera online. Ahí empezó como todo este boom de la pauta. Cuando ya habían pasado como 2 años en todo este tema de la pauta, yo pues decido, cae la pandemia y se vuelve un boom todo este tema de los infoproductos. A mí, durante pandemia, hubo mucha gente que me escribió, ay, ¿cómo hace para seguir trabajando remoto? ¿Cómo conseguiste tu trabajo? Y empezó con todo ese, o sea, empezó a hacer eso una bola de nieve de la gente que me preguntaba y yo les explicaba. Y la gente me decía, no, pero entonces sácame un espacio, yo te pago. Y bueno, al principio fue así. Al principio la gente me pagaba y yo me conectaba con ellos y les explicaba, pero luego me di cuenta que era modo repeat. O sea, lo que le repetía a una, se lo repetía a otra y se lo repetía a otra y se lo repetía a otra. Y yo decía, Dios mío, pero estoy haciendo lo mismo 60 veces. Es demasiado. Entonces decidí inscribirme en un curso de Andrea Rojas para crear un curso. Entonces yo me metí en el curso de ella, me acuerdo clarito, lo pagué con una tarjeta de crédito y ahí aprendí cómo es toda la estructura dentro de un curso, cómo se arma la pauta para un curso, o sea, todo lo que tiene que ver para un curso. Entonces yo grabé mi curso, lo edité, lo subí dentro de la plataforma, coloqué mi primera pauta fueron como unos $100, algo así, o sea, fue algo súper chiquitico porque pues igual yo no tenía plata, pero era como, bueno, ya tenía la confianza de lo que había hecho para el directorio médico, pues bueno, para acá va igual. La estrategia era un poquito diferente porque aquí sí iba a un sitio web que captaba una landing, Acá era un formulario, entonces la atención era diferente. Pero el fin era el mismo, poner anuncios que llegaran a la gente cualificada para que comprara mi servicio o mi producto. Ya, esa era básicamente la estrategia. Entonces, yo decido hacer ese curso, lanzo el curso, al curso le va súper bien al inicio, o sea, le va súper bien, la gente súper contenta, se conectaban a las llamadas, yo ofrecía una asesoría igualmente de 15 minutos después que la gente viera el programa para poder orientarla si tenían dudas. El programa fue un éxito. Yo abandono un poquito el programa, eso fue en mayo. En agosto, septiembre, yo ya le bajo como el volumen al tema del programa porque empecé a adquirir clientes. Habían clientes y que bueno, esto ya lo puedo contar porque bueno, ya ella lo sabe, ya yo no trabajo para ella, entonces todo bien. Cuando yo trabajaba dentro del directorio, eso del curso yo lo hice igual trabajando para el directorio. Pero, ¿qué pasa? Que trabajando yo para el directorio, habían médicos que me escribían a mí aparte para que los ayudara con sus estrategias orgánicas y su pauta. Porque se dieron cuenta que, bueno, uno era necesario y dos que yo sabía. Y tres, que no había mucha gente en el medio que supiera. Entonces, pues yo decido aceptar ese trabajo con ellos porque realmente para mí no había una competencia con el directorio porque el directorio no ofrecía ese servicio. Mi error estuvo en que yo no le conté eso de primera instancia pues a mi jefa porque también sabía que ella no me hubiese dejado hacerlo, o sea, porque ya lo habíamos tocado, o sea, habíamos tocado ese tema anteriormente y ella lo veía como muy sensible, que no quería porque le daba miedo que la gente se fuera más al tema de pauta y no quisiera pagar el directorio, entonces había un poquito de miedo por ahí. Y bueno, al final yo decidí esconderlo, fue una decisión mía, yo dije, pues bueno, o sea, realmente esto no tiene nada que ver con mi trabajo y yo no lo hacía en mis horarios laborales porque lo que yo hacía con ellos, yo los hacía en la noche y
muchas de esas estrategias me ayudaba mi madre. Ahí fue cuando mi mamá empezó a trabajar conmigo, que ella era la que hacía los blogs, que ella era la que escribía el contenido, yo solamente lo revisaba y había una persona que me hacía los diseños que yo decidí, era un amigo de la infancia que pues es diseñador y le dije como, mira, tengo este negocio en mente, me están llegando estos clientes, ¿te le mides o qué? Y me dijo como, bueno, de una. Entonces mi mamá me ayudaba a organizar el contenido, yo verificaba la estrategia, se lo mandaba al diseñador, él me mandaba los diseños y se lo devolvía a mi mamá ya cuando estuviesen aprobados para que eh, ella pudiera programarlos. Entonces dejábamos el contenido programado, en ese momento utilizábamos OnlyPool para programar y bueno, dejamos todo programado, entonces no era como que a mí me quitara tiempo de mi trabajo, yo no estaba compitiendo con el directorio porque tampoco tenía un directorio, eran las redes personales de cada médico. Y empecé pues a ofrecer, no lo ofrecía, sino que ellos me preguntaban y yo aceptaba. Entonces, pues bueno, yo empecé a aceptar esos trabajos y me di cuenta que era un buen negocio. Y ahí fue cuando empecé entonces a meterme en páginas como Workana, como freelancer.com, como Upwork para ofrecer mis servicios y buscar clientes. Yo llegué a tener hasta 13 clientes al mismo tiempo. Llegué a tener hasta 13 clientes, todos buscados, pues tenía como 4 que eran del directorio, o sea, 4 que eran médicos, pero el resto eran todos buscados a través de LinkedIn, de Workana, de Upwork, de cualquier plataforma en la que yo me había metido. Yo me la pasaba como todo el día buscando, haciendo presentaciones para cerrar negocios, porque yo obviamente era la vendedora de lo que era como mi agencia en ese momento. Y mi mamá entonces me ayudaba con toda la parte de la organización, de que el contenido estuviera a tiempo, de hacer los blogs, porque en ese momento no existía ChatGPT. Era todo como muy pensado, eran estrategias muy elaboradas. Había que pasar los diseños, el diseñador entonces luego me pasaba esos diseños para aprobación, yo los montaba en el PPT para mandarlos a aprobar al cliente. Así más o menos era como funcionaba esa, o cómo funciona, porque realmente todavía funciona así. Cómo funciona esa estrategia de poder crear contenido, crear pauta para clientes. Yo armo la estrategia, hago los contenidos, ahora pues bueno, ya no con ayuda de mi mamá, sino pues con la ayuda de ChatGPT, armo toda mi estrategia, mis copies, mis keywords, mis audiencias, todo lo que voy a, lo plasmo en un PPT o en un archivo de Excel. Si lleva diseños, yo lo paso siempre a un diseñador, yo no hago diseños, es una parte del marketing que no va conmigo, no me sale, no me da, no se me da esa área. Entonces siempre por lo general trabajo con 2 diseñadores, entonces ellos son los que se encargan de hacerme los diseños y de que se vean lindos. Yo lo paso a cliente, paso todo eso lo monto entonces para que el cliente me lo apruebe y ya después que esté aprobado, entonces yo me encargo de montar la pauta. Y ahí sí implemento. Y ya luego de la implementación lo que vienen son los seguimientos. Los seguimientos los hacía de manera semanal. Toda la semana pues revisamos cómo va la pauta, montamos un archivito en Looker Studio que nos traquee la información en tiempo real para yo no estar haciendo presentaciones y que nos muestre simplemente la data que el cliente quiere ver. Porque pues realmente también hay números que el cliente ni entiende ni necesita saber, pero sí hay números como el gasto, como la cantidad de leads, como la cantidad de ventas que el cliente necesita saber. Entonces esos son los datos que yo me llevo al Looker Studio para mostrarle a los clientes. Bueno, eso, o sea, hasta ahí va más o menos como la historia de cómo fue la transición, o sea, el paso a paso desde que fui enfermera hasta que, bueno, empecé siendo asistente en el directorio médico y luego esa pequeña transición a infoproductora, a vendedora de productos digitales y a tener como mi propio negocito, o sea, mi staff de clientes a los que yo les hacía su estrategia de marketing. Cuando ella se entera yo creo que yo lo manifesté, porque hay una doctora que ingresa al directorio, que yo ingreso al directorio, y ella me dice, no, es que yo quiero que me hagas todo el branding y toda la cosa, no sé qué, pero esa doctora desde el día uno, ella se confundía de los correos, y yo dije, esta señora va a meter la pata y va a mandar un correo que es para mí, lo va a mandar al correo del directorio. Y dicho y hecho, así fue.
no teníamos ni 15 días de haber empezado a trabajar y ella mandó un comprobante de pago a el correo de el directorio médico. Yo obviamente me di cuenta en la mañana y lo borré. Ese también fue otro error mío. Y bueno, ya después, sí, ya después hablaron conmigo, pues me dieron lo mal que había hecho. Realmente fue una sensación no muy chévere, nunca me había pasado eso anteriormente. Entonces yo tampoco sabía cómo reaccionar, porque yo decía, bueno, pues sí, estoy ocultando información, pero uno, tampoco es información relevante para la empresa. Dos, yo no tengo un contrato de confidencialidad con la empresa ni de exclusividad en la que yo no puedo hacer cosas extras. Simplemente era algo moral. Entonces yo decía, pero bueno, o sea, pues tampoco, no sé, o sea, tampoco le quité un cliente o tampoco estoy vendiendo la información, o sea, no. Pero si había más un tema ético involucrado, aparte de que ya teníamos una relación muy cercana ella y yo, o sea, ya nos habíamos hecho más amigas. Y sí, o sea, eso fue lo que a mí me generó la sensación fea, que era como, guau, o sea, ¿para qué le mentí? O sea, ¿por qué no le dije la verdad tan boba yo? O sea, fue más como ese tema, o sea, tenía como ese dilema de, pero bueno, pues, anyway, o sea, pues, no, realmente no importa que me hayan pagado o no, porque pues ese servicio tú no lo ofreces. Y yo no iba a dejar pasar esa oportunidad, pues, de ganarme esa plata, porque pues realmente también había dinero de por medio que pues yo necesitaba. Entonces, y bueno, y que realmente en el trabajo yo tampoco ganaba muy bien. Entonces, pues, o sea, no había como no había un sentido del por qué esconderlo o por qué ella a mí no me dejara hacerlo. Pero bueno, eso pasó, nosotros después aclaramos las cosas, seguimos trabajando, pero quedó como fisura, quedó como una relación de novios a la que le engañan. Quedó ahí como resentida la relación de ambas partes, porque realmente también lo puedo decir que de mi parte también hubo como ese choque de, pero ¿por qué te estresa tanto que yo lo haga y que yo genere dinero por aparte si tú no me pagas ese dinero y de paso yo no te estoy quitando clientes? Al contrario, te estoy llevando más clientes. Entonces hubo un resentimiento como de lado y lado. Al sol de hoy seguimos siendo amigas. Bueno, yo la considero mi amiga, la quiero mucho, también sobre todo por la oportunidad que me dio. Lo valoro muchísimo, todavía nos llamamos cuando una necesita de la otra, porque pues ella es especialista en SEO y sabe mucho más de AdWords que yo sé mucho más de Meta que ella, entonces cada vez que necesita una ayudadita, pues bueno, ahí nos damos la mano como buenas socias en el área. Creo que no, sí, la última vez que estuve en Barranquilla nos vimos, fuimos a tomar un café, echamos cuento de la vida, o sea, ya lo que pasó, pasó, las dos aprendimos, las dos crecimos, ella le va excelente con su negocio, a mí me va excelente con lo mío, entonces, pues chévere. Después de que eso pasa, que queda la situación ahí así como fragmentada, mi familia, sobre todo mi hermana, que siempre me ha apoyado en todas las cosas, realmente yo siempre he tenido esa red de apoyo, o sea, de mi mamá y mi hermana, siempre han estado ahí eh, para cualquier locura que yo quiera hacer. Para cualquier locura que a mí se me ocurra, esas dos mujeres siempre están ahí. Entonces, mi mamá siempre me ha apoyado de otras maneras, o sea, siempre me ha ayudado, pues, en su conocimiento, en cosas de lo que ella sabe, pues, a sacar adelante mis cosas, incluso en ese momento, cuando yo decido meterme en ese reto con los clientes, pues, ella era la que me hacía las revisiones de ortografía, que todo quedara bien redactado, que estuviesen en la misma... eh, que utilizara el tono y la expresión, porque mi mamá es muy buena en esa área. Entonces, pues bueno, yo me apoyaba mucho con ella de eso, para revisar los diseños que no tuviesen errores ortográficos, etcétera. Entonces, y mi otra hermana, o sea, y mi hermana, siempre me apoyó. Era mi fotógrafa, mi camarógrafa, la que me ayudaba con las vestimentas, mi asesora de imagen. Ella siempre ha sido todo. Por eso que yo digo, cuando Inabosa realmente llegue al punto así, no sé, de Coral Muyay, llegue a ser millonaria, le daré unas acciones porque realmente mi hermana nunca ha tenido como esa intención de no, ve, no págame tanto, o, bueno, sí, que te vaya bien, chévere, lo que estás haciendo very good, no. Siempre es, ven, yo te hago las fotos, en este ángulo se ve mejor, mira, no sé, hacemos esto aquí, si necesitas esta ropa yo te la presto, si necesitas ir para este evento, ven, yo te llevo, o sea, siempre ha estado súper presente, o sea, siempre me ha apoyado de una manera muy activa y muy bonita.
Entonces ella empezó como a lavarme el cerebro en ese momento de tú sabes mucho, tú ahí no ganas muy bien, tú sabes que tú deberías ganar más, ahorita hay muchos trabajos en los que puedes ganar mejor, ¿por qué no dejas ese trabajo? Y así lo hice. Realmente decidí escuchar su consejo y dejé su trabajo, o sea, dejé ese trabajo y me dediqué de lleno a lo que eran mis clientes. Me fue súper bien. Me fue porque pues bueno, ya yo no atiendo clientes a esa escala, porque realmente era mucho trabajo, o sea, aprendí mucho de ciertas cosas. Eso y que, bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo cuando les cuente cuando creé la empresa. Pero en este vamos a hablar de cómo me convertí en trafficker. Y fue así. Entonces, bueno, yo decidí entonces como abrirme de ese trabajo, dedicarme de lleno al tema de freelance y ahí comencé a estudiar, hice un curso presencial de Google, o sea, ahí empecé a estudiar mucho el tema de pauta porque realmente también la pauta ayudaba mucho a apalancar la parte orgánica. Entonces, bueno, pasó un tiempo, aquí vamos a hacer el salto, ese salto de cuando creé empresa, cuando hice empresa aquí en Colombia, yo constituí una empresa que se llama Inabosa Soluciones y todo ese tema, lo vamos a hablar en otro capítulo, pero en este quiero dar el salto para que vean cuando yo estaba en todo ese medio, igual yo seguía buscando un trabajo, porque siempre me ha gustado tener como mitad y mitad, ese híbrido entre tener clientes para recibir algo extra y tener un trabajo para tener la parte de la estabilidad. Entonces yo dije, bueno, o sea, ahí encontré como un punto medio en ambos puntos y después, bueno, puedo tener ambas cosas. Entonces, me postulo un trabajo aquí en una empresa colombiana que estaba contratando de manera remota a un trafficker especialista en Meta. Aquí le dicen especialista de campaña. Yo hago mi entrevista, me va muy bien en la entrevista porque, como lo decía al inicio, yo soy muy buena vendedora y sobre todo si me toca vender yo. Entonces, mmm, bueno, me mandan un ejercicio. En esos momentos no existía nada de inteligencia artificial, así que todo salió de acá. Yo tenía mucha teoría, porque realmente yo había estudiado mucho. Entonces tenía mucha teoría, decía el CPE, la estrategia orgánica, el CPC, el CTR. O sea, yo tenía eso muy claro, pero yo nunca lo había implementado a esa escala que ellos me la estaban pidiendo, porque ellos iban a trabajar con empresas grandísimas, bueno, o trabajaban con empresas grandísimas, con muchas telcos nacionales e internacionales. Entonces, bueno, yo me estaba metiendo en camisas de once varas, dirían por ahí. Pero yo no le tuve miedo. Yo dije, bueno, este es mi momento, esta es mi oportunidad. Yo estoy segurísima que voy a entrar. Ese trabajo es mío. Y yo hice mi prueba, armé mi presentación con el caso que me mandaron, expuse mi caso así súper guau, o sea, por qué haría esto, por qué haría aquello. Le metí como todo. Y a la semana más o menos, así como a la semana, 15 días, me dicen, bueno, ajá, tienes que venir a firmar contrato, a buscar tu equipo. Y yo, ¿qué? Quedé. Celebré con mi hermana, obviamente. Dije, no, sí quedé, voy a empezar a trabajar. Mi primer contrato indefinido, remoto, aquí en Colombia, con un sueldo muy bueno. Entonces, se podrán imaginar mi felicidad. Yo dije así como, no joda, lo lograré. Yo en ese momento había montado mi oficina en el apartamento, tenía la oficina súper chévere, atrás decía Inabosa Soluciones, entonces tenía mis clientes que me ayudaba mi mamá, pero adicional yo tenía este trabajo a tiempo completo, no, o sea, para mí realmente eso fue una experiencia muy bonita, se las contaré en el próximo episodio, el tema de Inabosa Soluciones, pero bueno, yo decido trabajar y yo digo, bueno, pues madre, o sea, ellos quieren, o sea, es un tráfico a volumen, algo que yo nunca había hecho y era por modalidad de CPL, que eso quiere decir que nos pagaban por lead. Eso quiere decir que yo tenía que llevar mucho volumen de lead a el menor costo posible porque ese margen era el que nos pagaban. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo esto nunca lo he hecho. Y en ese momento, cuando estaba con el tema de los infoproductos, yo había conocido una persona en México, un mexicano, que era, no es un pro en pauta, era más pro que yo en pauta, eso. O sea, esa es la definición. Él sabía, porque pues yo considero que ahorita yo tengo como más experiencia en el área. Él sabía más de lo que yo sabía en ese momento. Y yo le dije a esta persona, mira,
me salió este trabajo y esto y esto y esto y necesito hacerlo lo mejor posible, necesito que me expliques todo lo que sepas de Meta, o sea, cómo la puedo sacar del estadio, todos los truquitos que tenga la plataforma, cuánto me cobras por asesorarme. Y me cobró $500. Me cobró $500, me dijo $500, te cobró, o sea, el mes y nos conectamos una hora. Y si necesitas como casos extra, me cuentas, pero en un mes eso ya está fino. Él me pasó el link y yo volví a sacar mi tarjeta de crédito y pagué. Pagué y no me arrepiento en lo absoluto de haberle pagado porque realmente si no fuese por, o sea, si no hubiese sido por ese trabajo, por ese pago, yo no hubiese estado hoy donde estoy. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo decidí pagarle a él, yo sabía montar un anuncio, pero eso, sabía montar un anuncio. Yo no sabía cuáles eran los tipos de anuncios, qué era un ABO, qué era un CBO, cómo se optimizaban campañas, los objetivos de campaña. Yo no sabía nada de eso. Y en una empresa tan grande en la que me estaban pidiendo cierta cantidad de volumen al día de leads calificados, yo tenía que hacerlo de la mejor manera posible. Y yo en ese mes me propuse, o sea, yo vi cursos, me conectaba con él una hora, veíamos como todo el tiempo, ok, mira, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo acá, no, esto lo optimizas así, no, esto lo optimizas acá, esto es mejor si lo montas así. Ahí fue donde yo realmente aprendí a hacer el tema de pauta. Yo ahí dije, o sea, como, ahí sí fue donde dije como, wow, me gradué haciendo pauta. Yo dije, me gradué haciendo pauta, me metí en todos los ítems que tenía. En ese momento había planificador de anuncios. Ahorita también hay, pero no se utiliza tanto. O yo no lo utilizo tanto. Pero, pues bueno, todo eso igual ha cambiado mucho de hace 6 años acá. Pero yo aprendí muchísimo al haberle pagado a él y por eso no me arrepiento. Luego de eso, yo igual me quedé haciendo cursos, pero ya no con Blueprint, sino cursos de personas especializadas en esas áreas para aprender mucho más del tema de Meta y del tráfico, o sea, de la pauta dentro de Meta, que en ese momento no era Meta, en ese momento era Facebook solamente. Y bueno, resulta que cuando se acaba todo esto de la pandemia, ya habían pasado, a mí ellos me contrataron en noviembre y yo renuncié, o sea, pasamos el año, o sea, pasó el año, si no estoy mal, y en marzo del siguiente año nos dicen que bueno, que ya es definitivo, que vamos a volver a las oficinas, que no sé qué, que ya pues ajá, la pandemia nos curamos, ya cero tapabocas, cero nada. Vamos a la oficina y ahí es donde yo decido renunciar. Yo renuncié porque yo tenía mi programa de asistente virtual del trabajo remoto y pues yo tenía que ser fiel a lo que estaba predicando en ese momento, que era pues el trabajo remoto. Entonces yo decido renunciar. Ella me pide que trabaje hasta el 30, entonces yo trabajé realmente hasta el 15, pero hasta el 30 me quedé remoto. O sea, hasta el 15 fui porque era híbrido. Yo nada más iba 2 veces a la semana. Y el remoto lo dejé hasta el 30 porque el primero yo empecé ya a trabajar en otra agencia. Realmente yo siempre he encontrado trabajo muy rápido, gracias a Dios. Siempre me salen negocios, clientes, o sea, muy rápido. Creo que también es porque, y que bueno, voy a hacer un momento de alabanza, o sea, de echarme flores yo misma. A los clientes que he tenido le he dado muy buenos resultados y ellos mismos son los que me han recomendado a otros clientes. Entonces, también eso ayuda el tener un buen trato con el cliente, el ser muy responsable, el ser muy cumplida, en cumplir los objetivos que tú prometes, también hace que ellos mismos te recomienden con otros, pues personas conocidas en otras áreas que tengan negocios. Entonces, realmente también eso para mí ha sido muy fácil porque gracias a Dios siempre me he enfocado mucho en aprender, en hacer siempre lo mejor, en qué puedo mejorar y se lo digo a mis alumnas todo el tiempo. En marketing siempre medimos para ver qué podemos mejorar, porque siempre hay oportunidades de mejora. Ya cuando nosotros nos estancamos o una empresa se estanca, pues si no hay oportunidad de crecimiento, pues posiblemente ya en unos meses dispongan de ti. Entonces siempre tiene que haber una oportunidad de mejora. Y esa oportunidad de mejora la conseguimos a través del análisis de los datos, de las cosas que hemos hecho.
Así básicamente me convertí en trafficker. Entonces no hay como una ciencia así de, no, estudié esta carrera y luego hice esto y una maestría y un posgrado. No, sí siempre he estudiado, he hecho muchos cursos, estudio sobre todo las plataformas, veo, siempre pienso cómo haría el usuario, cómo buscaría el usuario, cómo interactúa, pregunto mucho a mis familiares, a las personas que tengo cerca. También creo que me ha servido mucho el ser muy creativa. O sea, yo soy una persona que siempre está pensando como, ay, ¿cómo puedo hacer esto? Pero ¿cómo puedo hacer que sea wow? O ¿cómo lo puedo conseguir? O ¿cómo puedo hacer que el cliente consiga tal cosa? Y el hacerte esas preguntas te llevan a las respuestas. Entonces, esa más o menos es la historia de cómo me convertí en trafficker. Así que si tú tienes otra profesión, si estás pasando por un mal momento, si estás pensando en cambiar de rubro y quieres cambiar o migrar hacia el área del tráfico digital, de esa partecita pequeña de marketing que somos nosotros los traffickers, bienvenida. Ya sabes que es un camino, no diría que muy largo, pero sí de mucha constancia, de mucho aprender, de todos los días poder analizar, revisar qué hiciste ayer para ver qué puedes mejorar hoy. Pero no es imposible, no importa la edad que tengas. No importa si solo hablas español, no importa la profesión que tengas anteriormente, te aseguro que con dedicación y un buen coach que te pueda enseñar o con los cursos adecuados lo vas a lograr. Así que te mando un súper abrazo. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.